esa ruptura de muros Sí, sí. en los que cada vez más profesionales empezamos a colaborar juntos. Ujú. Y si te dicen 2 veces a la semana, 2 veces a la semana. Y si te dicen Totalmente. con sol no. Y si te dicen con sol sí y con factor 100 y con medidas físicas y químicas, hay que hacerlo. Y ahí es donde la formulación ha vuelto a resurgir, pero con otro objetivo, ¿no? No es hacer lo que la industria ya hace. Nos ha tocado esta época donde estamos los profesionales un poquito descontentos con el sistema, con esa crisis que decíamos, el paciente ha cambiado, el sistema ha cambiado. Hoy hay problemas, Hay de seguridad, hay medicamentos que no nunca atraviesan. llegan. No vas a parar, eso lo sabemos todos. 2030, ¿cómo te imaginas en 2030? Bienvenidos a este nuevo episodio del Alma al Cuerpo podcast. Hoy nos acompaña una persona muy especial y este jardín ya tiene otro olor. Huele a farmacia, para mí huele a infancia, huele a la primera mujer científica que conocí, que fue Susi, tu mami, la farmacéutica de mi infancia. Y es para mí un placer tenerte aquí y quiero que hablemos un poquito desde ese Edgar que pocas veces te entrevistan y siempre eres tú el entrevistado, desde el niño, ese niño en esa botica. Muchas gracias, Clara. ¿Qué recuerdas? Bueno, pues mi infancia es parte, bueno, es un Antonio Machado, ¿no? O sea, eso de mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, pues mi infancia son recuerdos de una botica, una rebótica en la que hacía multitud de travesuras. ¿Eres travieso? De multitud de travesuras, de inventos, ¿no? De los coger tarros, intentar por allí buscar trozos o restos de algún reactivo, un poquito de alcohol por aquí, quemar alguna cuerda por allá, bastantes disgustos por allí, algunos disgustillos, Ensayo-error desde el principio. ensayo-error y algunas broncas, ¿no? Algunas broncas, pero bueno, muy feliz. O sea, es el mundo de la robótica. Es todavía a día de hoy, cuando estoy ahora hablando contigo, estoy oliendo ese aroma a producto químico, Y de alcohol. a reactivo, ¿no? Porque en esa época también pues se hacían todo lo que eran mucha prueba de pues analíticas de sangre, pruebas de embarazo. El test de embarazo, mi test de embarazo, fue tu madre la que le dijo a la mía. Los RH, y entonces hay muchos olores en la farmacia, pero hay uno que siempre persiste mucho, que es el ácido acético. Ese olor, el olor a vinagre, básicamente, que yo recuerdo mucho y que se queda allí en la pituitaria, ¿no? Me recuerda mucho el olor. Primero que me gustaba mucho que tu madre me sentaba en la pollata de mármol. Yo la abrazaba y me ponía ahí en su cuello y olía a dulce con un picante al final. En la colonia de tu madre me encantaba y me regalaba juanolas. Entonces para mí el olor de la farmacia era juanolas y era un sitio donde yo veía no solo a mi madre, sino a muchas mujeres sobre todo, ¿no? En situación de confianza, de comunidad. O sea que yo creo que más que receta había ahí mucha biografía, ¿no? Y en aquella época de comunidad en calle. Sí, la farmacia yo creo que siempre ha sido un lugar estratégico en la sociedad. Hay una confluencia de situaciones y de factores que la hacen especial, porque pues es un punto para hablar, también para descargar tus preocupaciones, tus neuras, si me lo permites, ¿no? Y también para compartir tus alegrías, ¿no? La farmacia es la botica de... Vamos ya vulnerables, ¿no? Porque buscamos la solución a un Sí, problema yo muchas veces. creo que la farmacia pues tiene ese componente mágico, que es tener ahí a un sanitario a pie de calle, que el boticario no deja de tener ese componente pues también pues como comercial, con todo el respeto que tengo a los comerciantes, que me parece una profesión maravillosa el comercio, y tiene esa faceta pues evidentemente científica y también asistencial, ¿no? Y entonces en esa confluencia, digamos, de objetivos profesionales que se tienen, que comienza pues por hablar con alguien, por entablar una confianza, y de allí nacen otras cosas, pero en definitiva el objetivo fundamental es la confianza. Pues allí nacen un montón de cosas, ¿no? de cosas que a veces se convierten en cosas
en situaciones mágicas, ¿no? Sería vínculo, ¿no? Igual la palabra es un punto de vínculo potente, muchas veces yo creo, ¿no? Inesperado, porque igual el que llega buscando algo, ¿no? Lo último que se encuentra es ese regalo, ¿no? Que se Sí, crea. sí, el vínculo. Hay que decir, Clara, que ese vínculo, que me gusta esa palabra, también en que hay que saber encontrarlo. Es decir, que no porque sea una botica se obtiene el vínculo, ¿no? Hay Es que decir, yo creo generarlo. que eso no se puede generalizar. Yo creo que en ningún ámbito de la vida, ¿no? Es decir, que al final eso hay que saber extraer el interior de las personas, la confianza, el vínculo, como tú bien dices, no nace de la noche a la mañana, a veces ni siquiera nace porque, No se da. porque el profesional no ha sabido extraerlo o porque no se han dado las circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo complicado, tú como médico lo sabes, es complicado, pero si lo logramos extraer, llegan siempre buenas cosas. Yo creo que es curativo, que casi la mitad de la receta, ¿no? Sí, está ya hecha solamente con ese vínculo. yo creo que es curativo porque la confianza y la confianza, ese vínculo que dices que se crea, ¿no? Entre el profesional, entre las personas en definitiva, pues ayuda muchísimo a descargar. No necesita, en la farmacia en concreto, que es lo que más conozco, evidentemente, pues la gente no necesita muchas veces ninguna pastilla, ¿no? Necesita pues contarte su preocupación, contarte su día, contarte su ayer, contarte su mañana y a partir de ahí nacen otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que por supuesto siempre es curativo. Para mí es una red, ¿no? Es una red de comunidad y yo sé que a ti te gusta hablar mucho de la farmacia, ¿no? Comunitaria, los activos, la red. ¿Cómo ahora en la innovación, ¿no? Farmacológica, farmacéutica, laboratorio, Edgar, tu perfil no es solamente de farmacéutico, es doctor, enhorabuena. Muchas gracias. Doctor Abarcalachen, en farmacia, maestro, director de máster, estudiante eterno, porque yo creo que estás completamente en formación, ¿no? Todo eso, ¿cómo encaja desde pequeño ahora? ¿Cómo ha ido surgiendo todas esas facetas sin parar, que son todas con mucho trabajo de fondo? O sea que... Yo en ese aspecto soy cada vez más, no sé cómo expresarlo, soy cada vez más destructivo con los sistemas impuestos, es decir, con los sistemas impuestos de la generación de muros, ¿no? Es decir, que yo creo que a día de hoy estamos en un mundo en el que los muros tienen que desaparecer, ¿no? Es decir, eso de, bueno, porque yo soy farmacéutico, pues es que solamente me puedo dedicar al ámbito de la farmacoterapia, de los medicamentos o como lo queramos llamar, ¿no? Yo creo que todo eso está cambiando. Entonces, al final, tenemos que ser profesionales con una capacidad de estar cada vez más sobre el terreno y tener capacidad sobre todo para conectar con esa persona que tiene un problema, el que sea, ¿no? No tiene por qué ser un problema clínico, puede ser un problema de otra índole. Y tener a su vez en paralelo capacidad para conectar de una manera honesta con el resto de profesionales. Es decir, no sé, esos muros que a veces desde el sistema educativo nos han un poco como, o creo que es así, ¿no? Nos han marcado a fuego, ¿no? Es decir, el farmacéutico, farmacia, el médico, medicina, el arquitecto, arquitectura, ¿no? Y todo eso yo creo que... Yo no creo en nada de eso. Zapatero tus zapatos, ¿no? Yo no creo en nada de eso. Por supuesto que creo por supuesto que faltaría más, que creo en las funciones y no tenemos que meternos en las funciones que no nos corresponden por puro desconocimiento y capacidad, ¿no? Faltaría más. Pero creo que tenemos que estar en esa red que tú decías, cada vez más interconectados, ¿no?
Si seguimos en ese sistema en el que el paciente está por un lado, o la persona, el ciudadano, como lo quieras llamar, porque en definitiva todos los ciudadanos somos pacientes, Sí, y sí. los pacientes somos ciudadanos, ¿no? Pero si al final cada uno está de una manera polarizada por ahí flotando, pues algo estamos haciendo mal. Yo creo que si nunca la sanidad tendría que ser desintegrativa, ¿no? La sanidad, la salud, la prevención de las enfermedades tiene que ser integral, ¿no? Y todos tenemos que participar. Pero creo que entonces ya has respuesto a mi pregunta. O sea, Edgar, te has formado en todo lo que has formado, te metes en todos los proyectos que te metes por adaptación a la necesidad que tienes alrededor en cada momento. Sí, sería el resumen. Probablemente, que, no sé, Tienes ahí la necesidad quizás es la necesidad de cada vez conocer más, pero ese proceso ha sido quizás, no diría destructivo, No, pero bueno, ha sido no se calma, puedes decir que no calma, eso no se calma, yo los te caminos entiendo. iniciales me han llevado por otros derroteros, ¿no? Y esos derroteros han sido, pues, cada vez replantearme mucho las cosas, en el sentido de que, bueno, pues, ¿cuáles son los objetivos como farmacéutico? A veces he ido destruyendo esos objetivos iniciales de hace 20 años porque para mí son otros. Es decir, son o sea, son totalmente diferentes a los que yo tenía cuando acabé la carrera, ¿no? Esta es una reflexión que hacemos con el primer invitado, ¿no? Bueno, es una reflexión que este proyecto surge de una crisis mía que compartí contigo, ya lo conoces, Sí. en el que no existe ni la sanidad, ni el paciente, ni el médico en el que yo me quería convertir, ¿no? Un poquito es eso, ¿no? Hace 20 años la situación del día a día era completamente otra, ¿no? Y hay que adaptarse dando lo mejor de nosotros mismos. Pues madre mía, Edgar, ¿eh? Sí, es un poco raro, pero es muy bonito. esa evolución que también conlleva a veces, pues, bueno, pues crisis, ¿no? Crisis, no sé si denominar crisis existenciales, pero en definitiva crisis que son necesarias. Y es volver a replantearte muchísimas veces, pues, los objetivos, por qué estamos aquí y que al final qué hacemos, qué queremos, ¿no? Yo eso, volviendo un poco al inicio, cuando me has comentado eso que me emociona, por cierto, cuando me has hablado de mi madre, hay algo que siempre me intentó transmitir, ¿no? Y que es que al final todo se reduce o todo se resume a ayudar. Ayudar. Entrega. Ayudar a las personas, ¿no? Es decir, que al final, bueno, allí donde podemos o allí donde podamos, y desde nuestras capacidades, también desde nuestras limitaciones, pero al final yo creo que estamos para ayudar, para ayudarnos. Para ayudarnos. Para ayudarnos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo... Qué bonito este legado de Susi. Eso es algo que en el día a día, y muchas veces pues con diferentes perspectivas, con diferentes pues diría hasta sentimientos, ¿no? Pues porque todos los días te levantas con inquietudes que a veces van cambiando, pero todo se resume, o podría resumirse algo muy importante que es fundamental, que es ayudar. Es decir, eso también viene un poco de mi padre, ¿no? Que nos decía cuando éramos pequeños, hombre, nosotros hemos nacido con un sistema en el que estos micrófonos, estamos, ¿no? Alguien ha estado dándole una vuelta para que al final nos podamos beneficiar de todo esto que ya está hecho, ¿no? Entonces yo creo que en la medida de nuestras posibilidades tenemos que dar a la sociedad un minimísimo, devolver a la sociedad un minimísimo de eso que la sociedad nos está dando, ¿no? En base a una generosidad de gente que con muchísimo esfuerzo y con muchísimo... pues bueno, pues más crisis. Con esas crisis que estamos hablando también existenciales, pues han dado también lo mejor, pues en eso que estamos diciendo, ¿no? Por ayudar, ¿no? El mensaje es ayudar. Hay un aspecto de tu profesión que a mí me encanta, me apasiona, que es la formulación, ¿no? Es un campo que yo creo que los pacientes o igual el público en general
no conoce tanto como debería, que nuestros antepasados conocieron muchísimo porque no había otra manera de dispensar fármacos que no fueran con una formulación individualizada, porque no existían estas grandes compañías, ¿no? Muchas veces incluso hasta eran los practicantes los que en los inicios de los inicios, ¿no?, te dispensaban lo que podía. Sí. Y desde esos inicios, ¿no?, de la formulación hasta la innovación farmacológica individualizada, ¿no?, que hacemos ahora, y que tú eres un referente, déjame que decirlo, en España. Yo he estado formándome en formulación en grandes universidades que me decían, sobre todo, Clara, tienes que tener cerca un formulador. Y yo decía, bueno, pues en mi ciudad está Edgar. ¿Que Edgar es tu formulador? Digo, sí, por favor, pues le tienes que decir. O sea, me he sentido muy honrada de tenerte siempre cerca, a disposición, la cantidad de libros que me has regalado para poder formular como he querido, las sugerencias que me has dado en fórmula, sobre todo en dermatocosmética, que hemos hecho cosas muy chulas. Yo creo que eso el público le cuesta o no tiene, ¿no?, tan más allá de esa formulación de mucositis a veces, ¿no? Tan de mano. Yo quiero que hoy nos cuentes qué es la formulación. Bien, antes de nada quería comentarte una cosa, Clara. Cuando me invitaste a este programa, esa invitación maravillosa que me hiciste llegar, la compartí con mis compañeros formulistas. Anda. Y que lo primero que me dijeron es, ¿sabes qué tenías que hacer, Edgar? Invitar a Clara al Congreso Nacional de Formulación que tenemos en octubre en Bilbao este año, porque pocos médicos han definido la botica y la formulación como lo ha hecho tu amiga. Ay, no me digas Sí, eso. o sea que aquí Qué emoción. aquí ante las cámaras te invito Pues estoy ahí. porque me lo han solicitado, Estoy porque ahí. les encantó y me dijeron disfruta porque eso es algo mágico lo que ese regalo que te ha hecho Clara, ¿no? Entonces, sí, la formulación. A ver, la botica hasta hace no demasiado tiempo se basaba en formular, ¿no? Era lo que denominábamos hágase según arte. El médico allí ponía allí, ¿no? Lo diseñaba y decía hágase según arte, y dejaba a criterio del boticario pues que se hiciera en base a un poco a esas técnicas, a veces un poco, no sé si mágicas, un poco cada maestrillo con su librillo, ¿verdad? casi secretas, ¿no? Eso, afortunadamente, siempre digo que afortunadamente ha variado porque ahora todo lo que haces pues tiene que ser evidentemente con fundamento, transparente, ¿no? Tienes que justificar todo replicable, lo que ha aplicado y tiene que ser, bueno, pues tienes que justificar por qué haces así las cosas, ¿no? Pero ahora la idea de formular, la idea de individualizar, la idea de adaptar está absolutamente de moda, si me lo permites, ¿no? Porque estamos en unos tiempos en los que la terapéutica. Ahora las personas, los ciudadanos, los pacientes, no queremos un medicamento, no queremos un tratamiento como el de los demás, ¿no? Hemos estado unos años, no sé, los años 80, 90, en el que por supuestísimo la industria farmacéutica ha hecho enormes cosas. Yo no voy a ser quien vaya a discutir eso, pero ha sido el sistema de elaborar medicamentos un poco para la media de la ciudadanía, ¿no? Es decir, es la persona quien se tiene que adaptar al medicamento. Y la prevalencia, ¿no?, de la enfermedad, si te toca bien y si no. Exacto, ¿no? Estamos ahí en esa curva de Gauss, ¿no? Donde, bueno, ahí en esa media, pues para esa gran media poblacional, pues esa industria farmacéutica, digamos que hace esa labor para que al final la gran media poblacional pueda adaptarse a eso que la industria ofrece, ¿no? Ahora estamos en una situación en la que, sobre todo, esos extremos de la curva cada vez son más reseñables y cada vez son más detectables, ¿no? Es decir, cada vez tenemos más pacientes, cada vez más personas, tú como médico lo sabes bien, en la que surgen problemas con ese medicamento industrial, ¿no? Hay una alergia, hay un excipiente que no... Que está en todo, además. Que no lo tolero bien. Hay problemas porque no puedo tragar, ese paciente mayor que está atiborrado con un montón bueno, pues yo llamo a veces a los alumnos, les digo, misil, ¿no? Esos misiles, son grandes además, esos grandes, cuadradas, o sea, con esquinas. Que tienes que tragar, ¿no?
Entonces, esas circunstancias cada vez son más detectables y yo creo que también los profesionales somos cada vez más sensibles a ese tipo de situaciones, ¿no? Y ahí es donde la formulación pues ha vuelto a resurgir, pero con otro objetivo, ¿no? No es hacer lo que la industria ya hace, ¿no? No es esa formulación de los años 60 o de la historia de la botica, donde realmente en la botica se hacía todo, sino que ahora no tenemos que hacer lo que la industria ya hace, por cierto, y lo hace muy bien, sino que estamos para, sobre todo, cubrir o sobre todo atender a esas necesidades cuando el medicamento industrial, por lo que sea, no existe, no llega o no es el adecuado. ¿No? Cuando me refiero a no existe, por ejemplo, ¿no? Dosis pediátricas igual, que el cálculo tiene que ser milimétrico, muchas veces las formulamos. Otras circunstancias de la disfagia, ¿no? Cuando sea antihipertensivo, por poner un ejemplo, no existe en flash, ¿no? Es sólido y hay que hacerlo líquido. Yo creo que realmente, si no existen esos fármacos, ¿qué haríamos? O sea, realmente son fármacos imprescindibles para la vida de ese paciente. Sí, mira, Clara, decías, la población no conoce muy bien, ¿no? Lo de qué hacemos con la formulación, ¿no? Y a veces hay que pensar que si no sabe qué hacemos, casi es hasta una buena señal. Y te voy a decir por qué. Cuando hay un problema de un paciente pequeñito, un neonato, ¿no? Que tiene una cardiopatía y que necesita un antihipertensivo, necesita un diurético, necesita un protector de estómago, necesita un anticoagulante, ese niño es asistido, ¿no? Es decir, alguien lo hace, ¿no? Sí, sí. Y digamos que, bueno, el sistema funciona y ese niño sale adelante, ¿no? Sería muy preocupante que saliera a la luz que hay alguien que no, o que tenemos un sistema en el que ese niño está desasistido farmacológicamente, ¿no? En este caso estoy hablando sobre todo al principio de los farmacéuticos hospitalarios que hacen esa labor al principio, después ese paciente puede ser ambulatorio y seguimos en la farmacia de calle. Entonces, cuando a veces las personas no lo conocen del todo, yo diría que es hasta una buena señal. Sí, ¿no? Porque buena no señal, tienen porque pacientes el sistema funciona, tan... pero en todo caso, como tú me decías, pues sí, o sea, hay que cubrir y hay que atender a esas necesidades, ¿no? Lo mismo podemos decir, bueno, en esa curva de Gauss que te decía poblacional, ¿no? Tenemos al niño en una parte, tenemos al otro paciente especial que podríamos llamar al paciente mayor, que también tiene otro tipo de necesidades, ¿no? Cuando no puede tragar, problemas de deglución, toma un montón de medicamentos, podemos asociar algunos activos o no solamente en una pastilla, bueno, pues se puede evaluar eso también, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, a veces no nos planteamos como sociedad que esos problemas existen hasta que no te ocurre a ti o no le ocurre a alguien allegado a ti, pero bueno, estamos allí para atender ese tipo de necesidades y de hecho lo estamos haciendo, ¿no? Y muy bien. Bueno, muy bien. Sí, yo creo que lo estamos haciendo bien, pero lo estamos haciendo cada vez mejor. Sobre todo porque cada vez existe eso que te estaba comentando de esa ruptura de muros en los que cada vez más profesionales empezamos a colaborar juntos, ¿no? Es decir, yo como farmacéutico soy insignificante, que lo soy también, pero que soy más insignificante todavía si al final no soy capaz de colaborar con el prescriptor, con el médico, con el enfermero. Y estamos todos juntos en ese barco, en el circuito asistencial, para al final, entre todos, llevar a cabo esa función en la que podemos elaborar ese medicamento idóneo. ¿No? Idóneo, indispensable e insustituible. Es que muchas cosas, ¿no? Pero para eso tenemos que estar juntos. Conectados en comunidad. Conectados. Esa red, ¿verdad? Red de profesionales, red de pacientes, red de asociaciones, red de sociedad. Esa red. Tenías razón, no había pensado yo en que sí que es cierto que si no es tan conocido, primero porque esas patologías igual tan graves y prevalentes en extremos de la vida no tienen esa frecuencia, pero cuando te tocan impactan y revuelven una casa, y por darle a tu familiar ese fármaco que necesita, haces lo que sea, ¿no? Y poder llegar en tu ciudad y acudir
a la farmacia y que esté disponible es un lujo Sí, lo voy a decir. No, claro, yo he sido, o sea, gran parte de mi labor, sobre todo como farmacéutico, en el campo de la formulación ha sido dar a conocer las posibilidades del medicamento individualizado a otros profesionales, ¿no? Sí. Y he hecho muchísimo Mucha trabajo, divulgación. he trabajado mucho en eso, pero sobre todo porque creo que para que al final la ciudadanía conozca las posibilidades, tenemos que ser primero los profesionales los que podamos manejar eso, ¿no? Y eso no es cuestión, es un proceso largo, es un proceso complejo, es un proceso que a veces requiere, pues requiere esfuerzo, romper muros, y ojo, romper muros y la ruptura de muros se basa o tiene muchas etapas, ¿no? Porque tenemos que dar información, pero sobre todo que cada vez sea una información potente, que sea una información contrastada, referenciada, ¿no? Y eso es lo que hará que al final pues todos los que tenemos que estar en el mismo barco podamos usarla cada vez más, ¿no? Parece que esto, si lo extrapolamos a otra parte de la formulación, que es la dermatocosmética, ¿no? Es como muy habitual, ¿no? Ahora ya hay farmacéuticas que tienen sus propias líneas de tratamiento con sus propios nombres. Ya estamos acostumbrados, ¿no?, a meternos en páginas web y decir, bueno, tengo tal piel, tengo tal edad, quiero este objetivo, ¿qué crema de las que formulas me vendes? Pack y a casa, ¿no? Es una formulación no tan individualizada, ¿no? Es como por edad, por objetivo y por lo que tú conoces de tu piel, ¿no? Porque yo puedo pensar que mi piel es de un tipo y realmente ser de otra, ¿no? Yo me imagino que en la farmacia la piel ocupa gran parte de la preocupación de los que vienen a pedir un factor solar, ¿no? Y sobre todo yo quiero hacer hincapié en esos signos de alarma, ¿no? Que tenemos que explorarnos la piel, que no hay que olvidarse del ABCDE, del color, la simetría, de ese diámetro mayor de 6 milímetros, de ese cambio, de una evolución creciente, que hay que estar atentos a esos síntomas de alarma y que muchas veces cuando decimos, uy, este lunar no estaba o esto ha cambiado, hay que ir al médico, ¿no? Y hay que entrar dentro del circuito para ver esas lesiones, y que la prevención solar tiene que ser todo el año. Por supuesto. Yo me atrevería a decir, sin ningún género de dudas, que la dermatología ha sido siempre, la dermocosmética, la piel en definitiva, siempre es uno de las áreas más recurrentes de consulta en la farmacia. Y es uno de los puntos de inicio de cuestiones que a veces pueden ser leves o pueden ser muy graves o pueden ser complejas, ¿no? La típica consulta de que un lunar o que tengo la piel me reacciona a todo, no tolero nada. Esas psoriasis ocultas, ¿no? Yo creo que debe ser. Tengo ahí una dermatitis y veis ahí una psoriasis de 40 años. Secas, esas pieles que al final esa persona mayor, que al final es una ictiosis, porque además está con un diurético y después al final te viene por otro tipo de consulta y al final le ves las piernas y tiene una descamación tremenda, ¿no? O sea, la consulta de piel en farmacia es, yo diría que es muy prevalente y desde ese punto yo creo que tenemos que ser conscientes los farmacéuticos que tenemos un papel fundamental para saber detectar situaciones, para saber derivar, ¿no? Para saber cuando no tenemos que dar absolutamente nada y que tiene que ir al médico y que estamos para eso. Cuando no hacer. Es decir, que yo siempre he pensado que la farmacia sobre todo está para no dar nada, para no vender nada, o sea, hacer nuestro punto. Eso los alumnos a veces se quedan un poco ojipláticos, sobre todo cuando a veces leen el mensaje desde un punto de vista excesivamente empresarial, pero sobre todo estamos para no dar nada, para no vender nada, estamos sobre todo para detectar situaciones, dar consejos desde el sentido común y derivar cuando así sea necesario, ¿no? Entonces, no me quiero ir por las ramas, pero el tema de la piel sí, efectivamente. Es decir, yo de hecho, como contigo,
También he colaborado mucho con muchos dermatólogos y de hecho ahora estoy presidiendo un grupo que se llama GDFAF, que es el Grupo Español de Dermatólogos y Farmacéuticos Españoles, ¿no? Y ahora lo estoy presidiendo yo, lo está presidiendo un boticario, antes lo presidía un dermatólogo. Y entonces siempre ha sido un área muy importante para la formulación, o mejor dicho, yo creo que la formulación siempre ha sido una herramienta muy interesante para el prescriptor, para el médico que está tratando o que está dedicándose a la piel, ¿no? Porque tenemos esa posibilidad de diseñar. Individualizar, ¿verdad? De diseñar desde cero, ¿no? De diseñar el excipiente y diseñar el excipiente más adecuado y a partir de ahí ir añadiendo los activos más idóneos en combinación o no con otros, graduando la dosis, graduando cantidades. Los vehículos, que me fascinan los vehículos. Los vehículos. Los vehículos lo tiene que conocer todo el mundo. De hecho, Clara... Te iba a pedir que trajeras vehículos, ¿eh? Iba a hacer aquí test, pues, haremos otro día. pero los vehículos la gente no conoce. Dice, mira, mi skincare, que da igual que ahora mismo es ponértelo todo uno encima de otro, yo empiezo por lo más líquido y voy hacia lo más viscoso. Pero es que igual necesitas un vehículo específico para tu tipo de piel, para que no haya una reactivación de otra característica de tu piel y realmente... estamos comprando fórmulas humectantes. Y me voy a explicar con esto porque igual no me entienden en casa, ¿no? A veces compramos productos que solamente tienen sustancias que reflejan la luz. ¿Sí? ¿No? Podría ser así explicado para... Sí. Y esas fórmulas pueden llevar apellidos como hialurónico, como Q10, como ginkgo biloba, como acelaico, niacinamida... Y en esas grandes producciones dermatocosméticas no reflejar claramente, ¿no?, esos porcentajes y ser simplemente un agua que refleja la luz y esos componentes pues están en dosis muy bajas, ¿no? Entonces, claro, yo digo la formulación, lo que es diseñas. Sí, la formulación lo que es porque diseñas y porque da la posibilidad de algo o partir de un concepto que para mí es primordial, que es el menos es más, ¿no? El menos es más creo que se puede aplicar en prácticamente todo, sí. Pero en la formulación y en la piel yo lo veo fundamental. El otro día me vino una señora a la farmacia precisamente, decía, es que últimamente todo no tolero nada, ¿no? O sea, no tolero nada de lo que me han prescrito, no tolero nada de lo que me han aconsejado en la farmacia, todo me va mal, ¿no? Y entonces precisamente partimos de algo que es, bueno, pues casi partir del sentido común. Me dijo, bueno, pues vamos a partir de simplemente un vehículo que no va a llevar nada más que los excipientes básicos para constituir ese vehículo, ¿no? O sea, ese excipiente, pruébalo sin absolutamente nada más, sin eso que estabas diciendo, ¿no?, esos apellidos, ¿no? Me ha gustado esa denominación, ¿no? Que me encantan, ¿eh? Quiero decir que en formulación son mis favoritos los que he dicho, ¿eh? Sí, pero vamos a partir de lo más básico y ya me dirás cómo te está, qué sientes, ¿no? Es decir, vamos a partir de ese punto de inflexión que es lo más básico, lo más sencillo, y a partir de allí pues ya iremos añadiendo cosas o en caso de que así sea necesario pues te derivaremos al médico para que valore la situación, ¿no? Pero vamos a partir de cero, porque a veces estamos en esa dinámica que además yo creo que, bueno, podemos hablar de eso, ¿no? En esa dinámica del ruido, en fin, ahora estamos atiborrados a mensajes de todo tipo y por todos los lados de, bueno, los hialurónicos, las cosas, todo va fenomenal, todo para todo el mundo, todo va muy bien, ¿no? Claro, y el ruido, y yo creo que tenemos ya no solo la responsabilidad, ¿no? Deber. Sino también la oportunidad. Sí. La oportunidad de ir contracorriente, ¿no? O parar ese ruido y partir de lo más sencillo para, bueno, si es necesario, hacer las cosas más complejas. Realmente un vehículo, para que nos entendieran en casa, porque tú y yo nos estamos entendiendo, pero igual digo, allí un vehículo sería
tónico, gel, crema gel, serum, ¿no? Todas esas cosas serían, ¿no?, el vehículo en el que añadimos sustancias que pueden atravesar esa barrera dérmica con mayor o menor facilidad también, si es más viscosa o menos. Es decir, que en pomada muchos excipientes penetrarían mejor, ¿verdad?, que en otros vehículos. Se puede modificar, ¿no? Pero lo de antes de las cataplasmas venía a ser, ¿no?, por ese mismo principio, ¿no? Sí, bueno, el vehículo excipiente es todo lo que hace que al final todo lo que añadamos allí, ¿no?, pues podamos hacer que llegue a donde queramos que llegue, ¿no? Es decir, eso es lo primero. Después tenemos que distinguir lo que denominaríamos lo que es la forma galénica, ¿no? La forma galénica o la forma farmacéutica. Y ahí también eso es interesante, porque cuando hablamos de formas, podemos hablar de formas tópicas, y dentro de las formas tópicas podemos hablar de formas líquidas, ¿no? Podemos hablar de formas líquidas como podría ser el tónico que tú hablas, las aguas, todo eso, ¿no? Y después podemos hablar de lo que se denomina tecnológicamente las formas semisólidas. Y dentro de las formas semisólidas pues tenemos todo lo que son las emulsiones, y dentro de las emulsiones tenemos lo que son las cremas, las pomadas, ¿no? Es decir que, bueno, se puede hacer muy complejo, pero... Y muy útil, ¿no? Porque igual tenemos pacientes con rosácea y sequedad en la menopausia, que allí es donde esas cremas, en esas fórmulas, son las únicas idóneas para ellas, claro, sin activar una rosácea que se acaba confundiendo con un acné a los 50, claro, que acabas consumiendo todo este tipo de productos de los que hemos hablado y no te saca de ahí nadie. Exacto. No te saca ahí nadie, pero además que yo creo que la formulación o digamos la capacidad para diseñar, ¿no?, de manera individualizada, adaptada en todo momento, lo bueno que tiene es que podemos abordar diferentes patologías. Ahora estabas hablando del acné, una acné rosácea, ¿no?, de dos patologías que a veces están ahí conviviendo. Las podemos abordar con un único tratamiento, es fantasía. Cuando a veces esa paciente llega a tu consulta, y tú seguro, Clara, que lo has visto en más de una ocasión, que está ya harto porque tiene allí 40 botes encima de la mesa, ha ido al supermercado, ha ido a la farmacia, ha ido a la consulta del médico, ya tiene hasta los trocitos esos de aloe vera porque de su jardín que se los está untando, y al final es una persona que al final está harta de todo y al final y en ese punto ya tiene lesiones cicatriciales, que a mí es lo que más del caso me llevo a casa, porque esa lesión cicatricial es que ya ha estado muy hiperémica, ya ha estado poco fotoprotegida, ya ha estado muy tatuada y encima ha hecho una cicatriz del tipo que sea, ¿no? Que ya sabes que la acción terapéutica que hay que ejercer no se va a limitar a ir a un dermatólogo y que le paute un tratamiento tópico, sino que probablemente haya que hacer un tratamiento multiasistencial, haya que hacer terapia láser. Y al final las cicatrices son identidad y es autopercepción de uno mismo, ¿no? Igual que el melasma, que es otra gran patología, en los pospartos, medicaciones que pigmentan como el Dolquine, que es habitual en inmunidad, en embarazo, en las pacientes con inmunidad, muchas veces el Dolquine también se suma. Anticonceptivos que también lo potencian, es incontrolable, ¿no? Porque el melasma lo puedes mantener a raya, pero en un día de exposición en la farmacia, si tú tuvieras que aconsejar a alguien que huyera de algún nombre de estos productos para melasma, ¿cuál sería? Que no se dejara engañar, quiero decir. Que no se dejara engañar. Exacto, disculpa, que dijera remedio 10 para el melasma, ¿no? ¿Qué es lo que tú ves más que la publicidad nos puede llevar a engaños? Bueno, no sé, yo creo que allí lo que tenemos que hacer sobre todo vigilar todos este tipo de productos a veces que bueno, te los pintan como que son despigmentantes o van a quitarte la mancha y son bueno, es mera cosmética, porque en definitiva yo creo que hay algo muy importante que tenemos que saber diferenciar, ¿no? Y es lo que pueda ser la mera cosmética que te puedas comprar, digamos, un poco así tú de una manera autónoma. Sí, a lo de supermercado. De supermercado, también de farmacia, pero sobre todo de supermercado. También puede haber esa cosmética que sea más bien de consejo, y después está esa cosmética
o mejor dicho, ese producto dermatológico que tiene que ser de prescripción, ¿no? Que tiene que ser de prescripción o aconsejado y que tenga que ser controlado por el médico, ¿no? Exactamente. Si tenemos ahí, necesitamos al final un despigmentante, ¿no? Ya sea, pues por ejemplo, todo lo que son los alfa-hidroxiácidos que ahora tan de moda están, o podemos irnos también a las hidroquinonas de toda la vida, ¿no? Pero que al final son productos que yo siempre digo que tienen que ser controlados y que tienen que ser tratados inicialmente o mejor dicho, que ese tratamiento inicial tiene que ser iniciado por el médico. Y supervisado, ¿no? Porque funciona supervisado muy bien, pero hay que ponérselo como te lo dicen. Y ahí vuelvo un poco clara a ese mensaje fundamental que tiene que tener la farmacia, o que por lo menos yo solo tengo muy interiorizado, ¿no? De cuando vienen ese tipo de consultas, nosotros no estamos para dar un producto más, ¿no? De esos que se quedan al final encima de la mesa y que tenemos allí una pila de cosméticos. Nosotros no estamos para eso. Estamos para parar un poco ese proceso a veces alocado, no dar ninguno más, dar información basada en sentido común, en calma, y decir, bueno, es que tendrás que ir al médico, que te valore, que valores si necesitas un producto de prescripción, porque ya sea fórmula o no, pero que sea ya no solo un medicamento, ya no solamente un cosmético, sino un medicamento, y parar esa vorágine de un cosmético tras otro, ¿no? Y eso podemos hablar de melasma, pero podemos hablar de muchísimas otras patologías. Retinoides, otro gran tema, ¿no? Toda la retinización y los cambios de ley, ¿verdad? En los porcentajes, los que se pueden comprar y las fórmulas, ¿no? Fórmulas, no sé cómo explicarlo, si radicales, formas diferentes de un mismo ácido, ¿no? Y en base a eso hay algunas que son de comercialización en dermatocosmética y otras solamente en formulación con prescripción. Eso es. Y hubo un cambio recientemente, ¿verdad? Manejábamos unos porcentajes y ahora se han vuelto un poco más estrictos, y hay que reflejar cuánto porcentaje lleva. Sí, bueno, de hecho, el retinoico como tal, lo que es la tretinoína, ¿no? El transretinoico, la forma trans, es un medicamento que única y exclusivamente puede ser utilizado con prescripción médica. Es decir, todo lo que son los derivados, los retinoles, retinaldehído, pueden estar en productos cosméticos, ¿no? Y que puedan ser llamémoslo así, de venta de consejo o sin prescripción. Pero la tretinoína, que es el medicamento estrella, tiene que ser manejado por el médico y dispensado con prescripción médica. Eso es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta, porque es un medicamento que es, desde mi punto de vista, es el gold estándar, pero que tiene que manejarse bien. El paciente tiene que ser consciente de lo que está tomando, eso que se está aplicando, tiene que ser respetuoso con las indicaciones. Totalmente. Y si te dicen 2 veces a la semana, 2 veces a la semana. Y si te dicen con sol no. Y si te dicen con sol sí, y con factor 100 y con medidas físicas y químicas, hay que hacerlo. Eso es. Y yo creo que ese es el principal motivo, ¿no?, por el que el prescriptor tiene que estar atento a ese tratamiento que pauta. Sí, ¿no? sí. Y de hecho yo creo que es un medicamento, porque lo hemos en la Universidad San Jorge hemos investigado bastante este medicamento, porque es un principio activo, como yo digo, de mírame y no me toques, ¿no? Es decir, que hemos tenido algún laboratorio importante con el que hemos colaborado para ver la estabilidad precisamente de este activo en sus vehículos comerciales, porque es un medicamento extremadamente lábil, ¿no? Es decir, en el momento en que tú, digamos, abres el botecito y le entra alguna molécula de oxígeno, pues ya empieza a degradarse de una manera aceleradísima. Entonces es el típico medicamento que tiene que ser muy bien manejado desde la prescripción, desde el inicio del tratamiento por parte del médico, con la concentración adecuada, y ahí la formulación te permite unos rangos de dosificación muy bueno, pues micro, ¿no? Las micra, yo creo. Sí, pero muy amplios para el médico, ¿no?
Y después tiene que ser muy bien manejado, en el caso de que se tenga que elaborar, muy bien manejado por el farmacéutico. Y ese tándem médico-farmacéutico tiene que a su vez estar muy bien, digamos, tienen que informarse, o sea, tienen que mejor comunicarse entre ambos, porque el manejo que tiene que hacer el paciente de ese medicamento es fundamental, ¿no? Pero fundamental en muchos aspectos, desde la aplicación, por los posibles efectos secundarios que pueda tener, hasta también cómo conservarlo, cómo utilizarlo, porque es, como bien te digo, es extremadamente lábil, y según cómo se conserve, etcétera, pues ese medicamento, pues de verlo amarillo, intenso, blanquito lo y empiezas a ver, pegajoso. lo empiezas a ver pardear, y entonces ese medicamento es que ya está perdiendo actividad, se está oxidando de una manera acelerada, ¿no? Son productos que yo creo que hay un gran rango, ¿no? Ahora con la búsqueda de una juventud más mantenida, ¿no? Vitamina C, Q10, ginkgo biloba me encanta, silicio, el extracto de té, ¿no? Son cosas que luego en redes sociales, evidentemente, a veces recomendamos, seamos sanitarios o no, ¿no? Lo que nos viene bien, ¿no? Como individuo, me viene bien esto, tal gama natural, ¿no? Comercializo y yo expongo. Entonces yo creo que el paciente tiene que saber lo que se está poniendo y que mezclar cosas es peligroso, no sumativo. Quiero decir que tiene que saber, ¿no? Y asumir que lo que está mezclando puede no estar indicado. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que estamos en una época en la que cada vez va a ser más importante no sé si denominar intervención o cada vez el papel activo, más activo, que tenemos que tener los sanitarios con este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, yo creo que se mezcla un poco todo, hay como decía, ¿no? Me gusta hablar de ruido, no de armonía, sino de ruido, porque se habla de, bueno, pues en ese mundo anti-aging, ¿no? Estamos hablando de todo vale, todo, bueno, pues ahora todo hialurónico, todo es maravilloso, todo va fenomenal. Pero a veces lo mezclamos con lo más natural, o sea, es como que se está mezclando todo. Sí, porque esto que te quería comentar, porque mezclamos eso de todo, bueno, todo este tipo de sustancias que al parecer todo van maravillosamente bien, y a su vez lo mezclamos con el concepto de lo natural, pero claro, no me gustaría reflexionar acerca de qué es eso de lo natural, ¿no? O sea, en definitiva, lo natural, que yo sepa, nos han enseñado que todo lo natural son procesos químicos, ¿no? Y que en definitiva, pues, ¿qué es eso de natural, ¿no? Si me estás hablando de la síntesis natural, pues a día de hoy pues tendremos que irnos a la rama del árbol para buscar algo natural, porque en definitiva todo eso es absolutamente extraído por procesos químicos, absolutamente todo lo que tenemos en el mercado. Entonces, claro, lo que pasa es que se juega con ese mensaje, con ese doble mensaje de natural, de bio, de fin, de, no sé, hasta de, no sé, de agricultura ecológica, si queremos, ¿no? Ecológico, ¿no? Y eso a mí me genera, en fin, yo creo que tiene que haber mucho debate, y un poco de debate y de sosiego. Y yo creo que un poquito más de ley, ¿no? En la obligación de escribir todo lo que compone el fármaco de manera bien, ¿no? Igual que se lo pedimos a los productos ultraprocesados que ingerimos, yo creo que los productos que nos ponemos de manera tópica en el órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel, con un microbioma por descubrir que va a ser diferente de aquí a aquí, que yo estoy esperando eso, yo estoy esperando que me investigues la microbioma de la piel, porque, ¿no? Hay mucho que disruptores, que igual tendría que haber un poquito más de tuercas apretadas ahí en que, ¿no? La obligatoriedad de decir de manera más clara todo lo que componen, ¿no? Sí, yo creo que bueno, en ese aspecto yo creo que digamos, la ley está siendo cada vez más, no sé si hay que decir expeditiva, pero cada vez más rigurosa, o cada vez se están acotando más conceptos que, en fin, esto natural, pues bueno, habrá que ver exactamente de dónde proviene, cuáles son los rangos al final de dosificación, ¿no? Hay todavía lagunas con muchos productos,
pero ya sabemos que al final Sí, pues a veces la ley va un poco más lenta que... de lo que a veces pues se va utilizando, ¿no? Ujú. Pero sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Clara, que al final pues la legislación tendrá que ser cada vez más, no sé si llamar restrictiva, ¿no? Porque yo creo que no tenemos, pero sobre todo cada vez Más clara, más ¿no? clara en cuanto a qué se puede utilizar y en qué Y qué dosificación estamos y consumiendo, en qué ¿no? combinación y efectivamente lo que tú dices, ¿no? Y que estamos consumiendo, ¿no? El En paciente yo creo que definitiva, ¿no? tiene que ser autónomo. Primero, yo creo que no puedes vivir sin saber qué piel tienes. Que la tienes todos los días, que la lavas, que la seas, que la tocas, ¿no? Sí, Que sí, hay que educar a la población en conocer su piel, en conocer su aspecto y qué puede aportarle esa piel, pues para que esa barrera no se derrumba, ¿no? Para que esté confortable. Y esa educación no se queda solo, se queda en la divulgación, se queda en la comunicación, en la farmacia, ¿no? Como bien hacéis. sí, a ver, es que la piel da para tanto, ¿no? Hace no mucho también escuchaba a un dermatólogo Sergio Baño, ¿no? Que le Sí, preguntaban acerca de, bueno, pues el uso de los champús, si te tienes que lavar el pelo o todos los no todos días. los días, ¿no? Y claro, todo, vuelvo un poco, Clara, discúlpame No, no, por Dios. que vuelva a este concepto del ruido, Ruido. porque estamos inmersos en un ruido de mensajes que a veces no tienen ningún tipo de criterio, que es, ahora no, ahora ducharse es malo, ¿no? O sea, o lavarte el pelo todos los días es malo, o, bueno, mejor dicho, ducharse es malo. Ducharte todos Todos los los días días es malo, malo. ¿no? Claro, entonces, claro, yo creo que al final no nos podemos quedar en ese mensaje, tendremos que hablar, hombre, si te lavas con Fairy todos los días, pues igual es malo, Y con sosa ¿no? cáustica más, ¿no? Con sosa Encubierta. cáustica, con el BIM ese en polvo, ¿no? Sí. Pues igual, si te vas frotando con eso todos los días, pues igual es malo. Pero es que a día de hoy tenemos en el mercado productos que son extremadamente buenos, de gran calidad y que al Y también, final no tienen por qué generar ningún tipo de problema en la salud de la piel. Por mucha frecuencia, sí, los usas con mucha sí, frecuencia, sí, pero claro, tenemos que irnos respetan. también a lo que hablamos antes, ¿no? Es decir, a la calidad Ah, o a qué tipo de producto estamos utilizando, ¿no? ¿y por qué nuestra piel reacciona así, no? Que comemos, que pensamos, que nos movemos, qué exposición solar tenemos, que a veces queremos arreglar eh, problemas multifactoriales con soluciones fáciles, ¿no? Que nos dan. Claro, Y entonces yo creo que ahí la autonomía del paciente, el paciente tiene que exigir saber. Tiene que ser responsable de su presencia, ¿no? De su piel y de los productos sí, que utiliza, porque con otro familiar lo haríamos. Quiero decir, yo intento saber qué le aplico a mi hija, ¿no? O si mi padre es mayor, yo intento, ¿no? Saber qué aplico, pero para nosotros es como... eh, sí, tenemos que cada vez ser, yo creo que es, Sí, sí está yo siendo. creo que como ciudadanos somos cada vez más demandantes de información, ¿no? Ujú, Yo de hecho recuerdo un profesor en la universidad, ya hace unos cuantos, ya ha llovido bastante, que me decía, bueno, pues con todo el respeto, me decía, bueno, dentro de poco cualquiera va a venir a la farmacia, pues, bueno, no sé, el panadero del barrio no sé, cualquier otro comercio que tengas al lado te vendrá y te discutirá o te preguntará y te pondrá a veces en aprieto. en aprietos porque cada vez la gente sabemos más y Ujú. queremos saber más y porque además a día de hoy como tenemos al acceso de un clic, tenemos toda la información que queramos y ya con la IA pues ya no te, ¿qué te voy a decir, Los verdad, libros que Clara? tenemos ¿Qué aquí te voy a que decir, nos no? hemos recordado Aquí el antes. pobre Flórez, aquí el Sobota, ¿verdad? Pues Sí. pues al acceso de un clic pues tenemos cualquier tipo de información y ya tenemos casi hasta el diagnóstico, ¿no? Ujú. Entonces, claro, yo creo que ese exceso de información también es tremendamente peligrosa y tenemos que estar, sobre todo tenemos que velar porque al final se canalice de una manera adecuada ese exceso de información. Eso, por supuesto, nos va a exigir a todos los profesionales pues cada vez saber más, cada vez estudiar Seguiremos más y estudiando, seguiremos estudiando, ¿no? seguiremos apuntándonos a Pero másteres a escondidas. vengo un poco en esa línea de nos quedamos a veces con ese
mensaje, con esa, digamos, con esa, digamos, ese eslogan de como es natural es bueno, ¿no? O como, ¿no? O como, en fin, he oído que no nos tenemos que lavar el pelo todos los días, ¿no? O he oído que, en fin, que al final, no sé, al final yo creo que yo creo que los profesionales tenemos esa responsabilidad, ese deber futuro que cada vez va a ser más, yo creo que cada vez va a ser más intenso, que es tirar un poco más de la manta y darle más desarrollo a ese eslogan, ¿no? Yo creo que es buen momento felicitarte y contar aquí un proyecto que va en esta línea y que habéis ganado un premio en el Consejo de Salud. Es ¿verdad? El premio de Senior Lab. Senior Lab. Y ese proyecto va mucho en esta línea. Sí, eso es. Es decir, bueno, yo siempre he intentado, bueno, pues ahí donde me han llamado como boticario, que me considero boticario, pues boticario de a pie, pues un agente de salud más, que a mí allí donde me han llamado pues he ido a hablar de lo que, sobre todo de lo que sé, ¿no? De lo que no sé pues intento no, pues no hablar, faltaría más, pero pues allí donde voy pues hablar de salud, de medicamentos, pues hablar de alimentos, de interacción de alimento con medicamento. Y hacía tiempo que iba dándole vueltas a una idea, que es que al final tenemos que hacer partícipe de una manera cada vez más activa al ciudadano como mensajero, ¿no? Eso es. Es decir, al final el mensaje que los mismos de siempre, ¿no? Los sanitarios que vamos allí, Clara, Edgar, vamos a hablar de salud y de medicamentos y de lo que tengamos que hablar, ese mensaje al final ese mensaje siempre yo creo que es limitado, porque el mensajero son ellos. El mensajero, o sea, cuando el sanitario habla de salud, pues al final ya, y yo creo que cada vez más, porque los ciudadanos cada vez estamos más informados, antes de que vayamos a hablar, sí, ya saben de qué les vamos a hablar, ¿no? Entonces dicen, bueno, ese mensaje se queda corto. Y yo tenía una idea desde hace tiempo, que es que tenemos que incluir al ciudadano para que sea él el que haga propio ese mensaje y se convierta en el mensajero, o nos ayude a transmitir ese mensaje, ¿no? Y de ahí nace ese proyecto del Senior Lab. Bueno, nace que evidentemente ese proyecto nace de un equipo compuesto por médicos, por enfermeros, ¿no? por Cristina Lueza, por María Vera, por Marina, también por Ana. Un equipazo, tengo que decirlo. Un equipazo, Un equipazo. Un equipazo. ¿No? Que Marina Angusto, perdón, que no recordaba el apellido. Y nace con esa necesidad de hacer partícipe al ciudadano para que sea él el que nos ayude a transmitir ese mensaje en cuestiones de salud. Pero no es cualquier ciudadano en este caso. Hombre, habéis elegido los mejores. Hemos elegido a personas que puedan ser capaces de transmitir ese mensaje, ¿no? Y nosotros vamos a ayudarles, porque hay algo que es importante, y es que nosotros tenemos que estar acompañando para que ese mensaje sea el correcto, ¿no? Para que ese mensaje sea el mensajero, queremos que sea otro, que sea el ciudadano de a pie, y que nosotros podamos ayudar a construir ese mensaje, ¿no? Pero ese perfil de mensajero tiene una edad, ¿no? Con una experiencia que lo hace característicamente hemos elegido perfecto. Hemos elegido personas. El otro día tuvimos una primera reunión que fue maravillosa esa reunión. Hemos elegido a personas que, pues bueno, pues que entre otras cosas estén habituados a transmitir mensajes, ¿no? en otros ámbitos, ¿no? Que puedan ser unos grandes mensajeros.
y que al final puedan conectar de una manera clara y directa con este objetivo, ¿no? que nos seleccionó el Senior Lab, ¿no? De otros está tu padre, Sí. y están otros pues están otros profesionales pues que han querido, quieren colaborar con nosotros, ¿no? Me refiero a que son con una gran experiencia de vida. Por supuesto. Y en un momento de vida, ¿verdad?, que tienen tiempo. Eso es yo creo que me gusta lo que me dices, porque cuando nosotros iniciamos esta propuesta, esta propuesta nace de algo que no me parece fundamental, y es que las personas, no sé, llámalas mayores, como quieras, ¿no? Pues las personas con experiencia son unos activos. Son unos activos, que eso es un tesoro. Eso es, una herencia con patas, que digo yo. Eso es una herencia con patas, con piernas, con cabeza, que no porque de repente hayan pasado a una fase en la que estén jubilados o pasen a otra fase vital de su vida, de repente no podamos contar con ellos. Sí. Todo lo contrario. Es el momento de estrujarles. Es el momento en el que más los podemos estrujar, porque han tenido años en los que por tiempo, por dedicación, no hemos podido contar lo suficientemente con ellos, y ahora es el momento de acabar de estrujarlos de una manera clara, ¿no? Y eso es, yo creo que esa es la idea base de este proyecto, ¿no? Y esto viene al hilo de que tuvimos una primera reunión que fue maravillosa, porque nosotros les expusimos nuestras ideas creyendo que esto iba a ser coser y cantar, ¿no? Es decir, bueno, pues hemos pensado, vais a venir con nosotros y vais a dar unas charlas, vamos a ir aquí a los centros educativos y vais a hablarle a los jóvenes. Claro, la sorpresa fue que eso se convirtió en una especie como de lluvia de ideas, de grupo focal, de fin, o sea, nos cambiaron, nos giraron completamente la idea inicial con la que nosotros íbamos, porque, bueno, nos empezaron a decir, bueno, pero sabemos exactamente qué es lo que esos chicos quieren oír. La primera ya ahí. Es que igual, claro, vamos a colaborar también con docentes, con personas que tienen experiencia docente, que han estado muchísimos años con gente joven, y que lo primero que nos han planteado es, bueno, pero nos hemos preguntado qué es lo que quieren oír, porque claro, igual nosotros vamos con nuestra mentalidad de Senior Lab, o de igual eso a ellos, o sea, vamos a errar ya desde el primer momento, porque eso que nosotros queremos transmitir no hemos contado con ellos, y ellos no quieren oír eso. Entonces se convirtió esa primera reunión en una bueno, en fin, en una coctelera de ideas maravillosa, que a mí me pareció preciosa, porque de ahí aprendí muchísimo. Y entonces, bueno, dijimos, bueno, pues ahora la siguiente fase es más enriquecedora irnos con los seniors, digamos, con los seleccionados, a los colegios, para contar con los profesores, también con los alumnos, para que nos cuenten exactamente qué esperan. Y ojo, que incluso en ese proyecto igual tenemos que contar también con otro agente más, que son también los padres de esos chicos, porque a ver que a esos padres ¿qué necesitan? ¿Qué les inquieta? ¿No? Entonces, la cosa... Qué bonito, la creación, ¿no? La creación, eso te muestra que la creación de cualquier proyecto del que quieras que haya una proyección. Sí, la verdad. Al final lo que quieres es que crear un proyecto que al final pueda ser extrapolable, que pueda tener utilidad en definitiva. Y bueno, pues al final la idea que subyace es que un proyecto nunca es tan fácil como tú te crees, ¿no? Qué bonito que sean dinámicos, que no es sean dinámico, estáticos. Que va a mutar, que se va a transformar, y que a veces vas con unas ideas preconcebidas, y lo maravilloso es que hay que contar, bueno, esa red que estábamos hablando, Clara, al principio de nuestra conversación, esa red
es fundamental. A mí me emociona, mira, yo me pilla blanda esta época de mi vida, pero me emociona cuando de repente te encuentras con pureza en la necesidad, con pureza en ¿no? en las partes de la sociedad, en los activos, en un momento en el que el sistema está con unas deficiencias tensionadas que vienen de años, no es de ahora, ¿no? Que pues podemos decir que el COVID lo puso de manifiesto, pues con el primer invitado hablábamos de la época del SIDA, del VIH, de la heroína. También puso de manifiesto otras déficits del sistema. Quiero decir que nos ha tocado esta época donde estamos los profesionales un poquito descontentos con el sistema, con esa crisis que decíamos, el paciente ha cambiado, el sistema ha cambiado, pero seguimos enamorados de la medicina, enamorados del paciente. El paciente sigue necesitando cosas y cuando le das así te abre los brazos, ¿no? Y te enriquece. Entonces, enhorabuena y me alegro tanto de que estéis viviendo esta experiencia y que esté en casa, que lo tenga en Barbastro. Sí, Clara, eso me hace recordarme, permíteme que yo creo que estamos en una época en la que, una época de crisis, ¿no? Bueno, en fin, estamos, por ejemplo, en el sistema sanitario, ¿no? Pues, hablabas con profesionales descontentos. Porque yo creo que por un lado tenemos digamos, hay un conflicto de dos situaciones que van a dos velocidades, ¿no? Es decir, tenemos la velocidad que es la velocidad de crucero, velocidad misil, ¿no? de los avances tecnológicos, ¿no? En todo tipo, en la biomedicina, en la investigación, en los fármacos, en las tecnologías de diagnóstico, ¿no? En todo eso que tú conoces mejor que yo. Y que eso, en fin, yo creo que estamos en una época que es el siglo de oro de la tecnología y de la tecnología o de la medicina o de la tecnología aplicada a la salud, a la salud, ¿no? Eso es indudable. Pero por otra parte estamos con un sistema, digamos un sistema, llamémoslo administrativo, o sea, con una maquinaria que va a la velocidad del siglo pasado y que no puede integrar. Es como el ordenador cuántico y el Comodoro. Exacto. Es y nosotros en medio. De integrar todo eso que estamos viviendo. Es decir, hay una tecnología, hay unos sistemas, insisto, ¿no? Sistemas para diagnosticar, para tratar, ¿no? A día de hoy que están, en fin, que todo el mundo conocemos, pero con una velocidad de tortuga y con una capacidad muy limitada para poder integrar todo eso a la velocidad que la ciudadanía exige. Y su manera de enfermar diferente, que exacto, es que va a toda otra velocidad. Exacto. Y yo creo que eso es un reto que la sociedad, que nuestros gobernantes tienen por delante, ¿no? y que es, en fin, yo creo que es uno de los retos y de las demandas que nosotros como personas vamos a tener en los próximos años. A mí me gustaría saber, porque Edgar, estás poco entrevistado tú, ¿eh? Siempre entrevistas tú a la gente y yo no sé si todo el mundo conoce una faceta tuya que voy a hilar aquí, que es la cooperación internacional. O sea, en África, esto... o sea, cada vez que vas a África y vuelves, cada vez que vas a una botica rural, en una dispersión geográfica con condiciones adversas, ¿no? Me imagino calor, sequías, enfermedades emergentes, infectocontagiosas, o sea, me imagino que el escenario es rural y África, ¿no? Esas dos palabras definen todo. Luego tienes que venir a España y te encuentras con esto, ese choque. Yo lo primero que quiero saber es cómo es el atardecer en África. Ese color. Pues la luz en África, el atardecer en África, el color. Creo que lo que has dado en la pieza clave de lo que es África, si se puede definir de alguna manera, es la luz. Ay, cuéntame, es que nunca voy a ir y ahí sí que tengo... Es la luz. La luz de África es especial, es única, ¿no? También los olores, pero sobre todo la luz es... yo creo que te ayuda... Bueno, cuando vas allí
y vas con las neuras de aquí, la luz te hace una especie como de efecto electroshock que hace que las neuras te las dejes un poco apartadas y ya directamente empieces el día de otra manera, ¿no? O sea, pegado a otra realidad que entre otras cosas, genera muchísima paz, ¿no? Muchísima paz. ¿Por qué África? Yo hace unos cuantos años comenzamos unos amigos, hace ya recién casi acabados la carrera, empezamos en un proyecto en Etiopía, con una fundación que se llama Fundación El Alto, donde ahí descubrimos, o nos hicieron descubrir, porque ya era un proyecto que ya estaba iniciado por otros profesionales, nos hicieron descubrir el potencial de lo que es el medicamento individualizado en este tipo de situaciones. Y te voy a decir, yo creo que los oyentes lo entenderán, lo van a intentar, yo creo que conectarán con esta idea. Yo cuando llegué a Etiopía, hace ya bastantes años, lo primero que vi es un dispensario en el que había palés de estatinas, que son los medicamentos para el colesterol, del techo al suelo, o del suelo al techo, mejor dicho, ¿no? Es decir, las estatinas en Etiopía, bueno, quien las pueda tomar casi es un privilegiado, más que un... Ahí te das cuenta de la inversión, de digamos que las mentalidades de Occidente, ¿no? En cooperación internacional a veces no son las más adecuadas, ¿no? Después, evidentemente, te vas informando y vas aprendiendo que, pues eso, ¿no? que las políticas de ayuda a veces pues no son las que vemos. No son las que vemos ni son las que creemos que son, ¿no? El medicamento individualizado, la fórmula magistral en esas situaciones no es lo que estábamos hablando aquí, que ya es un poco irnos al paciente, digamos, con necesidades especiales, sino allí es confeccionar el medicamento partiendo de materia prima cuando directamente el medicamento no existe. Es decir, crear allí, una pildorita que tendríamos una tableta, allí lo que hacíamos es, o hemos hecho después con los proyectos posteriores que han llegado, es analizar cuáles son las necesidades de esa población a nivel de enfermedades, de medicamentos, y elaborar in situ allí las cosas. Corticoides, antibióticos tópicos, antibióticos orales, jarabes para críos, para un montón de patologías, sobre todo, insisto, corticoterapia y antibiótico. Y parásitos, antiparasitarios. Y también antiparasitarios. También antiparasitarios. También un poco ahí depende de la zona y tal, pero sobre todo también antiparasitarios y también muchísimo producto, por ejemplo, que pueda ayudar a los servicios del hospital, de los hospitales donde hemos colaborado. Por ejemplo, desde sustancias o productos antisépticos para quirófano, povidonas, clorhexidinas. También lo que puedan ser sprays pues lo que pueden ser repelentes, ¿no? Para malaria, ¿verdad? Para malaria, todo. ¿No? Todo lo que son los piretroides, ¿no? Permetrinas. Y después, ya con los años, ese grupo de amigos que al final nos convertimos en familia. ¿No? En familia, porque ese tipo de proyectos unen mucho. Mucho, lo vital, ¿no? Te unen casi ya, en fin, hasta en lo más íntimo, ¿no? Hemos ido en colaboración con la Fundación, con San Juan de Dios, con la Fundación Juan Ciudad, a hospitales, en concreto en estos momentos estamos en Senegal y estamos en Togo, elaborando medicamentos en los hospitales en base a las necesidades de esos hospitales, ¿no? Pero ese es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión no es ir con pastillitas de aquí, ¿no? Ya con las cajitas para llegar allí y darlas, sino ir con productos químicos y elaborar in situ lo que el paciente necesita. Lo que el paciente necesita. Es decir, que eso, entre otras cosas, nos ha ayudado muchísimo porque llevar medicamentos, todo lo que es la logística, la logística, ¿no? Digamos, llamémosla sanitaria, en estos países es compleja. Y cuando tú llevas medicamentos comercializados
a estos países, bueno, a nivel fronterizo ya hay problemas, Hay de seguridad. hay medicamentos que No nunca atraviesan. llegan, ¿no? ¿Dónde han quedado esos medicamentos? En fin, yo creo que nos lo podemos imaginar, pero que al paciente nunca llegan. Ujú. Pero cuando tú vas a un país de estos con 1 kilo de ácido salicílico, ¿no? O 5 kilos de dexametasona en polvo, eso ya no es tan atractivo. No, ¿verdad? No, eso la población ya no sabe, Ujú. ya no sabe tanto qué hacer con Ujú. ese producto, ¿no? Ujú. Entonces, las tentaciones de hacer un mal uso de ese tipo de Sí, producto sí, la desviación. se disminuyen y a veces se desvanecen, Claro. ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos ahí es, sobre todo, construir el medicamento desde el cero, ¿no? En base a la necesidad. Hacemos, por ejemplo, en Senegal y también en Togo hemos hecho muchísimo eso, sobre todo muchísimo antibiótico para niños, muchísimo corticoide, muchísima corticoterapia, muchísimo producto también tópico, también muchísimo, pues por ejemplo, antibióticos, pues por ejemplo para quemaduras, hay mucho quemado, hay niños mucho, ahí pues en las zonas rurales, sobre todo niños que viven en la choza, donde Claro. tienen allí El hogar el central, ¿no? hogar o la hoguerita la tienen en el centro de la choza, el niño juega. Hay niños que vienen con quemaduras quemaduras muy importantes que necesitan ese tipo de producto, ¿no? Y entonces, ese tipo de producto es muy fácil elaborarlo allí, necesitas una técnica muy precaria y podemos abaratar costes de una manera tremenda, ¿no? Y eso es lo que es apasionante. Me estoy acordando de tu madre. Ayuda. Sí, o sea, pero es apasionante llegar allí y evidenciar que elaborar 5 o 10 kilos de una pomada antibiótica, eso es hacer cubos de pomada antibiótica, es extremadamente barato. Y me emociona ver cuando al personal de allí, ¿no? Al personal clínico, ¿no? Muchos enfermeros, médicos se ven más bien pocos, o sea, es difícil ver médicos en centros de este tipo, pero cuando ves y evidencias que tienen acceso a este tipo de medicamentos y que además el acceso es, sobre todo, pues al final barato, ¿no? Pues Y es para ellos emocionante. preciado, claro. Es emocionante. Qué contraste, ¿verdad? Con todo lo que hablábamos de... Nos hemos ido de una a otra, ¿no? El sistema sanitario, recursos. Edgar, no vas a parar, eso lo sabemos todos. 2030, ¿cómo te imaginas en 2030? Quedan pocos 2030, añitos, ¿eh? bueno, pues me imagino, pues sí, sin parar. O sea, si la salud me lo permite, pues intentaré no parar, porque al final yo creo que... ¿Por qué no paro? Clara, ¿por qué no paro? Porque me lo paso bien. No te lo voy a preguntar, porque yo te hubiera respondido lo mismo si me lo hubieras preguntado. Porque nos lo pasamos bien, sí. ¿no? Yo creo que al final lo que intentamos es... yo siempre que allí me dicen, oye, pero fíjate, no paras, tal. Nadie me ha puesto una pistola en la cabeza. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tú tampoco te sientes sin parar, ¿no? Yo no me siento sin parar. Tampoco. Yo me siento, me decía otro día una amiga, me gusta porque te gusta cumplir sueños. Digo, bueno, desde fuera se puede ver así, ¿no? Que cumple sueños, que es un proyecto, es otro proyecto. Pero no es tu forma de ser, tu energía, no es empieza una cosa y acaba otra, no es no parar, es un continuo de ti, ¿no? Yo creo que... En creación yo te veo así. Yo creo que al final... Yo me siento, de verdad, me siento un afortunado en el sentido de que nunca he sentido lo que hago, donde trabajo, la labor que hago, siento que es un regalo. Qué bonito. Un regalo, es decir, que me siento feliz, me siento afortunado muchísimas veces. Hay días que llego por la noche que, en fin, digo, pero estoy harto de todo. Pero al día siguiente me levanto, sale en estos amaneceres que tenemos aquí en esta zona aquí de San Ramón, que es algo maravilloso, con una taza de café en la mano, miro el cielo y digo, pero bueno, vamos a ver, un día más. Un día más que nos han regalado y un día más en los que tenemos tantas posibilidades de poder ayudar y ayudarnos.
Edgar, ha sido un placer. Ha Nada, el sido placer ha una sido mío. entrevista preciosa. Del alma al cuerpo. Está eternamente agradecido con esta charradeta que hemos tenido en el sofá del salón sacado al jardín. Nada, muchísimas gracias a ti. Y me siento muy orgullosa de tenerte. Nada, yo De tenerte también. cerca, de evidenciar que se puede hacer ciencia, se puede hacer grandes investigaciones, se puede una carrera profesional científica avanzada en una población rural, se puede... Sí, es más, yo creo que igual aquí es donde se puede, sin ese ruido, ¿no? yo creo, Clara, que sí, te decía hace un segundo, ¿verdad? Que me sentía privilegiado, que me siento muy feliz. Te voy a decir algo, yo creo que estamos en Barbastro, es un sitio también maravilloso, pese a, bueno, todos que pensamos y tenemos en la cabeza cosas que pueden mejorar, faltaría más, ¿no? Y esa es nuestra misión, intentar que todo mejore, pero estamos en un sitio maravilloso en el sentido de que podemos buscar también la paz, Sí. la calma, cuando así la necesitamos, y que yo, cuando venía aquí hoy, por cierto, tremendamente feliz y orgulloso de estar aquí contigo, pues pensaba, pues me siento también muy feliz por eso, porque me siento muy querido. O sea, Hombre, sí, me siento querido, y debes sentirte así. salgo por la calle, yo también intento dar todo lo que puedo de mí porque también siento, no sé, siento que quiero mucho a la gente, no Claro, sé, quiero que sea recíproco, pero no sé, en ese aspecto me siento también muy agradecido, muy agradecido. Y por tanto, en base a ese agradecimiento, pues no nos queda otro camino que seguir trabajando y seguir pedaleando para intentar, insisto, como al inicio del programa hemos dicho, ¿no? Pues seguir ayudando. Edgar, muchísimas gracias. Muchas Ha gracias, sido un Clara. placer. Deseando el siguiente, ¿eh? Cuando tú quieras. Muchas gracias. Y los que nos veis y escucháis desde casa, esperamos que os haya gustado este podcast donde hemos intentado, ¿no?, comunicar con vosotros un poquito de formulación, ese gran desconocido, que es más conocido de lo que piensan, ¿verdad? Y cómo desde una botica de barrio o de calle se puede llegar hasta África y al mundo entero. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.